Estamos en el segundo video del día de hoy. Hoy estamos hablando de muchos temas importantes que son temas que nos hemos oído de la Biblia, pero que debemos que ponerlo al día con el espiritismo. Vamos a hablar de arrepentimiento este próximo video. Acompáñame en la próxima hora, el 21 de abril 2022. Son las 4:52. Este es el segundo video. Alguien que pueda colocar de lo que estamos, de que el tema de hoy se llama arrepentimiento. Este debe ser el tema. El arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora, pero no es suficiente. Es precisamente, le falta a eso, la expiación y la reparación. O sea que cuando hablamos de arrepentimiento, igual que la Iglesia Católica, lo hacemos con el propósito de que expiemos, limpiemos y reparemos la falta que hemos cometido del pasado. Saludos a los amigos, los que están conmigo el día de hoy. Ha sido bien bonito el primer video del día de hoy, para que ustedes lo guarden, lo atesoren, para cuando se encuentren con una situación de una enfermedad terminal. Saludos. Mi nombre es Fran Montañez. Soy espiritista por convicción. Predico los 5 libros codificados de Allan Kardec. Te tengo esos libros de gratis, digitales, que los puedes colocar en tu teléfono celular, en tu tableta o en tu computadora. Son los libros en español y en el francés, original francés. Tengo información muchísima para, por ejemplo, el libro de Génesis, que fue adulterado por completo. Tengo todas las alteraciones que se dieron, y usted puede tener el libro de Génesis comprado recientemente, que es falsificado, pero lo puede corregir a lápiz. Usted va cada vez que vaya leyendo algo en español y va poniendo al margen cómo decía el original. Entonces así usted aprende y se educa con lo que queremos, educar el espíritu. Todavía no tenemos los libros completamente corregidos. No tenemos los recursos suficientes como para, Laura quisiera que fueran regalados, pero no tenemos los recursos para hacerlos y regalarlos. Estamos trabajando en eso. Pido a cada uno de ustedes que estén al tanto de las ayudas que estamos dando en mi página, para que usted se ponga al día con estos libros. Y esto yo lo estoy diciendo no para que usted se le quiten las ganas de seguir con el espiritismo, porque la gran responsabilidad y la gran motivación de enseñar, de aprender lo que es el espiritismo, es leyendo los libros originales en francés, pero que ya los tenemos en español, excepto el libro de los mediums. No tenemos el libro de los mediums, no lo hemos podido conseguir en PDF. Pero hay algunos recursos que recomendamos que están en Amazon, que son de la editorial Kier. La editorial Kier aquí yo lo tengo, el libro de la Kier, lo compré en el internet. Este es el libro de los mediums, publicado por la Kier.
de Argentina. Están bien caros, ya lo han puesto muy caro porque la gente lo está buscando, porque estos son los originales, este es en el español. Eventualmente yo voy a conseguir una copia en PDF y yo voy a crear una copia en PDF y la voy a regalar. Comparte. Te pido que compartan en este momento. Pero todos los libros están disponibles de gratis en PDF, en digital. ¿Ok? Quiere decir que tenemos los recursos y te motivo a entender que porque unos bambalanes cogieron y los falsificaron y los descubrimos, no debe quitarse, se debe quitar el ánimo ni el deseo de aprender del espiritismo con lo que ya tenemos. Y que tenemos la gran bendición, tenemos el respaldo de los espíritus, el espíritu de verdad, de que tenemos los originales. Y yo me he encargado de que de mis amigos todos ellos tengan copia. Que cuando cuando Fran desencarne, ustedes se queden y lo sigan propagando. Mabel los tiene, Cachorrito los tiene, Jaime Eric Vaquerizo los tiene. O sea que estos bambalanes de las federaciones que dicen ser espiritistas y son espiritualistas católicos infiltrados en el espiritismo, no van a poder hacer lo mismo que hicieron hasta el 2016. En 2016 los descubrimos y rescatamos los libros codificados que tenía Google de gratis. Tenemos copias selladas de eso para que nadie más nos los venga a quitar. Y eso, ¿quién nos ayudó? Los espíritus, el espíritu de verdad. Nos indicó dónde estaban esos libros que aparecieron de la noche, así como de la nada. ¿Ah? Y eran de gratis. De la biblioteca, copia de la Biblioteca Nacional de Francia. Pepe, dale ahí. ¿Qué? Ládrele, tiene permiso. De hecho, oye la motora ahí. El perrito de papi. Vete a ver. ¿Tú quieres ir allá? Déjame abrirte la puerta, espérate. Espérate que me tumban los libros, papito. Y tú estás muy gordito. De abrirle la puerta porque si no se quiere quedar con el canto aquí un momentito. Vete, que la muchacha ella está jugando con su motora nueva. Vete. Ahí va Pepe. Ahí está Pepe, ladrándole. Saludos a todos, papá. Estamos hablando de que ya vamos entrando al segundo video el día de hoy. Vamos, rápido y veloz. Las preguntas que puedan tener las pueden ir colocando. Al final voy a tratar de alguna manera contestarlas. Y cuando yo pueda leer, esté transfiriendo el video a YouTube, veo los comentarios y voy contestando cada una de ellas, ¿ok? Qué lindo. Bello. Hoy me comí unas chuletas cancán. ¿Quién sabe por ahí qué son las chuletas cancán? Yo estaba preparando hoy el stage, hoy hay unos cambios aquí, y yo tenía un hambre increíble. Y me había comprado unas chuletas cancán, tipo cancán, que tiene como una orillita de grasa, ¿verdad? Ay, papá, en el fryer, el air fryer. Papá, ya fuiste, ya, entra por ahí, siéntate, papá. Y entonces, me las puse, con una ensaladita de papa, me la pude comer antes que llegue Laura. Me hice 2 y tengo una para ahorita. Laura no come chuleta de cerdo, pero a mí me gusta. Hicimos una actividad el domingo para recibir los amigos de la mamá de Laura. Su cuerpo fue cremado y tomé algunas tomas y posiblemente las publique hoy o mañana. Estamos muy contentos. Estuvimos hasta el último minuto en esa situación. Bueno, vamos a hablar de arrepentimiento. Este es un tema bien importante, porque este tema, este tema lo entienden los católicos. Y no te creas que porque llegaste al espiritismo, esa parte de arrepentimiento que predica precisamente el catolicismo, aplica también al espiritismo. Yo se lo voy a explicar. Toda la información que voy a sacar
posiblemente casi toda, es del libro del cielo y el infierno. Así, tengo una copia por aquí. No tengo mi copia del cielo y del infierno de la Kier. Ya, Pepe, ya. Tranquilo, tranquilo. Tú me quieres defender, yo lo sé. Pero el libro del cielo y del infierno sabemos que es el cuarto libro publicado por Allan Kardec. Me parece que fue en agosto de 1865. Fue adulterado. No hemos podido llegar porque no tenemos los recursos para que ir haciendo esos análisis. Estamos solitos. Y los que me pueden ayudar tienen trabajo. Pero de todas maneras, si lo compras de la Kier de Argentina, la KI de punto ER, Kier, lo tienes correcto en español. El libro del cielo y del infierno, capítulo 7, y el capítulo 7 del libro del cielo y del infierno tiene dos libros. Libro primero y el libro segundo. Hablo del libro primero porque yo tuve muchos años que no me daba cuenta de la diferencia, pero como estudié eso bastante profundo, pues salí de eso y lo puedo decir el día de hoy. Hay que estar aquí. Saludo, ¿quién me está saludando? Montserrat, te saludo, amor. Bueno, gracias. Entonces voy a hablar del capítulo 7 del libro de Génesis, perdón, del libro del cielo y del infierno. En los ítems, apúntelo por ahí. Número 6 al 17. Es importante esto, el número 6. Lo mencioné el día de hoy cuando hablamos de que podemos hacer el bien y no lo hacemos, se convierte en una imperfección. Y vamos a ver cómo eso lo dice ahí. Y el 17 es el que te habla de la expiación, que son sufrimientos. Para aquellos de la cepa que dicen que no venimos a sufrir, yo le digo ahí, aquí tienen papá. Y dice que el artículo número 17 del libro del cielo y el infierno, del capítulo 7, indica que sí venimos a sufrir. Porque si hicimos sufrir a otros, la justicia, ¿dónde estaría la justicia? Está en que tú sufras lo que le hiciste sufrir a otros. ¿O tú te crees que esto es pan de gratis? Bueno, vamos a ver que Pepe esté ahí, que está... Dale, papá, dale. Y eso no lo tiene nadie que hace videos por YouTube. Un perro que le interrumpe el programa. Vamos al caso. Dice, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Que tienes remordimiento. O sea, para tú tener arrepentimiento, tú tienes que tener remordimiento, que te duela lo que debiste haber hecho y no hiciste. O lo que hiciste que debes arrepentirte. Pero ningún arrepentimiento es válido si no hay remordimiento. Acuérdate de esto. Tú no puedes decir que yo estoy arrepentido, pero no tienes remordimiento. No te importó haber hecho la barbaridad que hiciste. Lo mismo que le pasa a Putin. Putin no tiene remordimiento de nada. Y como no tiene remordimiento, no tiene arrepentimiento. Y eso es lo que hace la diferencia entre los espíritus buenos y los espíritus malos. El arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora. Que tu espíritu mejore. Porque estás dando el primer paso para cruzar el río. El primer peldaño. Acuérdate que si no tienes remordimiento, no puedes tener arrepentimiento. No vengas a decirme, no, yo me arrepiento, Fred, lo que te hice. Sí, pero tienes que tener, para que tú me digas a mí que te arrepientes de lo que me hiciste y que me hiciste sufrir, tiene que haber un remordimiento que te duela. Eso es doloroso, en lo profundo de tu corazón, que te dice a ti, lo hiciste mal,
papá, y cuando tú reconoces eso, ¿sabes qué significa? Que tu espíritu está mejorando. Eso es bien esencial en tu proceso evolutivo. Me pregunta, Fran, ¿cómo yo sé que estoy adelantando mi espíritu? Un amigo mío de Argentina que es musulmán. Fran, ¿cómo yo sé que yo estoy adelantando el espíritu? Y yo le dije, cuando tú tienes felicidad de que haces el bien. Bueno, tenemos una muchacha que compró una motora nueva y entonces llegó de la universidad hoy jueves, y entonces está con su motora y Pepe está loco y yo me gusta que Pepe lo haga porque Pepe estaba ahí bien acostadito, no se me quería ni caminar. Entonces el primer paso del mejoramiento de tu espíritu es el arrepentimiento, y yo te estoy añadiendo que para que haya arrepentimiento tú tienes que tener remordimiento. Pero no es suficiente eso. Es necesario y es preciso aún la expiación y la reparación. ¿Qué es la expiación? La expiación es que cuando tú cometes una falta en tu pasado y tu espíritu reconoce que tienes que repararla, y que esa reparación, esa expiación la haces con la misma persona a quien agraviaste, a quien le metiste una cachetada, a la que le mataste el hijo, a la que le robaste la esposa, el esposo, el que hiciste sufrir por tus acciones, por tus pensamientos. Porque los pensamientos también son difíciles, son molestosos, que te hacen a ti pronunciar cosas que son calumnias a los demás. Yo tengo una persona, eso lo viví esta semana. Esta es una historia bien bonita que yo la quiero compartir con ustedes. No voy a dar los nombres de los personajes. Una situación. Yo llevaba 30 años fuera de mi pueblo. Y yo vine, pues, y veía que mis amigos pasados nunca no procuraban por mí. Cuando fueron este fin de semana a la actividad de la mamá de Laura, yo notaba que ellos no me querían hablar, y yo dije, ¿qué yo le he hecho a ellos? Y entonces, Laura, ¿qué le pasa a fulano y a fulano que antes me saludaba tan efusivo? Me daba un abrazo y ahora me miró, me miran hasta la cara. Pues eso me tocó. Y yo llegué a la casa y entonces no podía ni dormir. A las 2 de la mañana el espíritu me toca y me dice, Fran, lo que le está pasando es que simple y sencillamente a alguien le llenó la cabeza a ese amigo tuyo y habló mal de ustedes, de Laura y de ti, porque ella es envidiosa y no quiere saber de Laura. Entonces, si no quiere saber de Laura, no quiere saber tampoco de mí, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurrió, dije, ay, Dios mío, me paré, pero ya Laura estaba durmiendo y no la desperté. Y la mañana, lo primero que ¿sabes lo que me pasó anoche? Que el espíritu me dijo que no me preocupara, porque eso era una calumnia. Y sabemos que las calumnias son mentiras que se tejen a tus espaldas, en lo que se llaman los chismes y ese tipo de cosas, para que las otras gente no te quieran. Pero que no me preocupes, porque esos que actúan así nunca fueron tus amigos. Yo tuve tanta y tanta felicidad porque me di cuenta de que yo no había hecho nada. Ni Laura tampoco. Laura es un alma de Dios. Laura no le hace mal a nadie. Laura es con sus perritos, sus cosas, y Laura es un ser noble. Pero esta persona tiene envidia. Y se encargó de ir al pueblo que es tan pequeño a hablar mal de Laura y de mí. Entonces eso ocasionó una calumnia. Y el libro del Evangelio sobre el Espiritismo dice que las calumnias duelen. Pero como las calumnias duelen, tú no te puedes desquitar. Ese es el detalle. Tú no te puedes desquitar de una calumnia. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Fran? Gracias por preguntar. Te leí la mente. Tú bajas la cabeza y dices, Dios, toma control de esto.
Y eso fue lo que yo hice, que a las 2 y pico de la mañana tenía una felicidad que yo quería salir a correr, porque yo decía, yo no hice nada, ni Laura tampoco, y me di cuenta que la actitud que estas personas tenían era porque ellos son familiares y amigos de esa persona. Y que como no se enfrentan a mí porque saben que, o sea, no pueden hablar conmigo de espiritismo, me respetan en ese sentido, se van por la parte de atrás. Y eso le pasa a mucha gente. Y mucha gente las pasa difíciles y sufren en la vida por las calumnias de personas que son envidiosas. Entonces, cuando tú te des cuenta de eso, lo único que tú tienes que hacer, ¿qué es lo que se te requiere? El libro del Evangelio sobre el Espiritismo. Baja la cabeza. Dios toma control de la calumnia. Tú vas a ver pronto, más rápido que ligero, cómo esa persona va a padecer cosas que tú no quisieras que le pasaran, pero que Dios determina que lo tenga porque se lo merece. El que es engañado, porque se lo merece. Entonces, la necesidad de la reparación es un principio de rigurosa justicia que puede considerarse como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Y dijeron los espíritus, el espíritu de verdad, es una doctrina que ninguna religión la proclama aún. Eso fue en el tiempo de Kardec. Los espíritus dijeron, todavía nadie de las religiones que están por ahí pululando, ninguna se ha dado cuenta lo importante que es esta doctrina, que rehabilita el alma herida. Y dice, vamos al número 6, que eso fue lo que hablamos ahorita, hace unos minutos, hace una hora atrás. El número 6 es bien importante. Mira qué bueno como los espíritus unen los temas, porque yo no tenía planes de que esto estuviera aquí. Bueno, me da alegría. Lo voy a leer textualmente. Y estoy hablando de la traducción al español correcta, del francés, del cuarto libro de la codificación, que se llama El cielo y el infierno y la justicia divina. Capítulo 7, libro primero, número 6. ¿Qué dice? El bien y el mal que se hace son productos de las buenas y malas cualidades que se poseen. Tú puedes tener buenas o malas cualidades. Si eres un espíritu bueno, lo que sale de ti son cosas buenas. Pero si eres un espíritu perverso, orgulloso, egoísta, calumniador, murmurador, pues son cosas malas las que salen de ti. Y la gente se da cuenta. Cuando no te creas que cualquiera se da cuenta, esa persona es sincera o es hipócrita. Si toda imperfección, o sea, llamamos aquí en el libro del cielo y el infierno que las faltas que tú cometes se convierten en unas imperfecciones de tu alma. O sea, se te meten esas espinas ahí, sangran a todo lo que da y te las tienes que sacar después. Ahí está Pepe. Y dice el número 6. Voy a empezar otra vez porque perdí el hilo. Número 6. El bien y el mal que se hace son productos de las buenas y malas cualidades que se poseen. No hacer el bien cuando se está en disposición de hacerlo es resultado de una imperfección. O sea, que inmediatamente que tú no haces el bien, pudiéndolo hacer, pudiéndole dar la limosna que te pidieron, pudiendo llevar a la persona al lugar que te pidió, pudiendo ayudarla con una situación que te surja, en ese momento tú evitas que tenga tu alma unas imperfecciones. Imagínate tú toda una vida y que está, pues ya yo estoy pasando esto, no he tenido ningún problema con faltas cometidas, las he liquidado todas. De momento te aparece una situación, un vecino que necesita, una viuda vecina mía, que ella me llama cada minuto. Y entonces Laura y yo nos da pena.
nos da mucha compasión. Ella perdió a su marido hace unos meses y entonces ella tiene recursos para llamar a cualquiera y pagar por cualquier servicio, pero quiere llamar a Frank y a Laura. Y hay veces que pensamos, bendito, pero es que estamos llegando tarde. No, inmediatamente hay que llamarla, porque nosotros no podemos estar en esa situación que ella se sienta mal. Entonces, cuando se está en disposición de hacerlo, de hacer el bien, es resultado de puede ser resultado de una imperfección. Si toda imperfección es una causa de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por todo el mal que ha hecho, sino también por todo el bien que pudo hacer y no lo hizo durante su vida terrestre. Porque yo soy un hombre bueno, le deseo bien a la gente. Sí, pero cuando tuviste la oportunidad de hacerle un bien a alguien, no lo hiciste. Pues te falta bastante. Esa es la número 6. Y el número 7, ¿qué dice? El espíritu sufre por el mismo mal que hizo. De modo que estando en su atención incesantemente dividida entre las consecuencias de este mal, comprende mejor los inconvenientes y es excitado a corregirse de ellas. Tú estás en ese proceso. Conocí el espiritismo y me voy mejorando. Pero tengo unos sufrimientos aún. Por eso está encarnado. Porque todo el que sufre es porque hizo sufrir a otros. Y que tiene como misión. ¿Cuál es la misión que tiene? Hacer dinero. Esconderse en la casa para que nadie lo llame ni le pida dinero ni nada. No, tiene que reparar ese mal que le hizo a otros en su pasado. Y cuando vamos a ver más adelante nos damos cuenta que esa persona que agraviaste miles de años atrás en otras existencias está al lado de tu casa. Es tu papá, tu mamá, tu marido, tu hermano, tu hermana, tu cuñado, tu sobrino, tu vecino, tu vecina. Porque eso es así. Y te voy a mostrar cómo funciona. O sea, quiere decir que el número 7 dice que el espíritu sufre por el mismo mal que hizo. Quiere decir que el que venga a decirle a usted que no se viene a sufrir, como hacen los de la cepa, que no se viene a sufrir, no sabe que aquí dice que cuando tú sufres es porque hiciste sufrir a otro. Porque si tú no sufres por nada en una vida contemplativa, que tienes dinero en el banco y no te hace falta nada, y estás viviendo en esta existencia, vas a venir muchas más, porque no estás liquidando las deudas del pasado. Quiere decir que cuando su espíritu vuelva, tiene que saber que usted no se tire para atrás, que yo no tengo que trabajar ni tengo que hacer más, mi papá me lo da todo, porque tienes un problema serio el adelantamiento de tu espíritu. Número 8. Siendo infinita la justicia de Dios, lleva una cuenta rigurosa del bien y del mal. O sea, que la justicia de Dios lleva una cuenta, o sea, un registro del bien y del mal. Si no hay una sola mala acción, un solo mal pensamiento, que no tengamos consecuencias fatales, no hay una sola buena acción, un solo movimiento bueno del alma, el más ligero mérito, en una palabra, que sea perdido, aún en los más perversos, porque constituye un principio de progreso. O sea, esto es un proceso, papá. Y cuando tú te enamoras del espiritismo, te enamoras de hacerle bien a los demás, de desearle bien a los demás. Y que el otro no sepa que tú te alegras de lo que le pasa, de que le pasan cosas buenas. Y si le pasan cosas malas, te afliges. Ese es el número 8, ¿verdad? Y habla de la infinita justicia de Dios, que lleva récords o lleva anotado las carreras que hiciste y las que corriste para adelante y las que corriste para atrás. Número 9, dice, toda falta cometida, que son imperfecciones, faltas cometidas,
Todo mal realizado es una deuda que se ha contraído y que debe ser pagada. Todo mal, toda falta cometida, todo mal realizado es una deuda que se ha contraído y que debe ser pagada. Y ese mal no solamente es con una acción, sino con un pensamiento. Por eso, dentro de la religión hinduista, hay un dicho que uno de sus profetas dijo, que tú tenías que pagar por las faltas cometidas en la mente. Imagínate todas las cosas que tú has pensado de otras personas y no te atreves a decírselo. Pero cuando llega ese momento en el que tú estás pensando algo de alguien que tú sabes que te hizo un mal y tú no te afliges y tú piensas y le deseas el bien, en ese momento contrarresta cualquier mal pensamiento, lo liquida, lo cancela. Ese es el número 8. Si no lo es en una existencia, lo será en la próxima, en la siguiente o siguientes. Porque todas las existencias son solidarias las unas de las otras, y aquel que ha pagado en la existencia presente no tendrá que pagar por segunda vez. Tú tienes un hermano o una hermana y toda la vida estuviste peleando con él, pero al final, en los momentos difíciles, tú te reconciliaste con él en vida. Pues no pienses que ese espíritu va a volver otra vez en una nueva existencia para tú seguir peleando lo que peleaste en este tiempo, ¿no? Ya liquidaste la deuda. Entonces, esa es la 9. La número 10 dice, el espíritu sufre la pena de sus imperfecciones, ora en el mundo espiritual, ora en el mundo corporal. Cuantas miserias, cuantas vicisitudes se sufren en la vida corporal son consecuencias de nuestras imperfecciones o expiaciones de faltas cometidas, ya sea en la existencia presente y ya sea en las precedentes. Quiere decir que te diga a ti que no venimos a sufrir, que son los metafísicos, son los de la cepa, que son racionalistas, de los de Joaquín Trincado, por el mismo caminito, lo cortan con la misma tijera. No, que no venimos a sufrir. Tenemos que tener felicidad. Ay, papá, pero que la felicidad no es completa. Si tú piensas que la felicidad va a ser completa y no vas a liquidar las deudas del pasado, entonces tú estás pretendiendo no tener ningún tipo de sufrimiento. Y eso es falso. Quiere decir, algo está fallando. La batería se agotó por un lado. De cuántas miserias, cuántas vicisitudes se sufren en una vida corporal, son consecuencias de nuestras imperfecciones. Quiere decir que si tú vienes a esta vida y tú me estás viendo a mí, tú eres una persona sufriente. Tú has pasado por muchas cosas difíciles. ¿Verdad, Fran? Mucho sufrido y no sabe por qué. Porque le hiciste mal a otro. Y ese sufrimiento que le diste a otro se te revierte a ti. Y te dice más, ahora te lo voy a decir más adelante. Dice, si tú haces que una persona se quite la vida porque lo maltrataste mal, le hiciste calumnia que no pudo soportar, y lo hiciste en la vida de cuadrito, y esa persona se quita la vida, tú eres responsable y por mucho. Entonces, ya se sabe que todos los sufrimientos de la vida, el número 10, lo tienes que recrear nuevamente en la existencia. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú te das cuenta que eso es así, es una ventaja. Porque si tú nunca te das cuenta que estás reparando deudas del pasado y lo que estás haciendo matando a los demás con venganzas, haciendo las cosas difíciles, robando, siendo un corrupto y no quieres cambiar y sigues de la misma manera y vuelves a la existencia con el mismo vacilo, pues entonces no estás resolviendo nada para tu adelantamiento espiritual. Vamos al 11, número 11. ¿Qué dice? La expiación sería según la naturaleza y gravedad de la falta. Así es que la misma falta puede dar lugar a expiaciones diferentes según las circunstancias atenuantes o agravantes con que se comete. O sea, quiere decir que el hecho de que hayas sufrido y de que estés en ese proceso de sufrimiento
te puede ocasionar unos sufrimientos adicionales, pero son relacionados con eso por tu modo de pensar, porque tú tienes un convencimiento de algo erróneo que no es real. El ser católico, apostólico y romano, ese es lo peor que te puede haber pasado en la vida, si no te das cuenta y no te sales de eso y sigue con la pamplina citando la Biblia. Número 12. Hay un señor hoy que yo descubrí que me había escrito hace 6 años. Y dice, ¿por qué? Dígame usted, me dijo él, ¿por qué ustedes, los espiritistas? Y yo digo, pues, ¿qué decir? Y me dice, ustedes, los espiritistas, odian tanto a la Biblia. Ay, papá. Entonces yo vine, busqué, todavía es mi amigo, busqué la información de lo que él publica. Es un religioso en el espiritismo. Lo único que predica es de Manuel, André Luis y de la Virgen María y todas las cosas. Un religioso. Que él le molesta que tú le hables mal de la Biblia. Y no se da cuenta que el libro del Evangelio, el libro del cielo, el libro de Génesis, capítulo 1, el artículo 8 dice que todas las religiones son instrumentos de dominación. Que no puedes creer en ninguna de ellas. No, ninguna religión te conduce a Dios, va. Y ellos siguen pensando de que ellos son religiosos. Creen un espiritismo religioso. Entonces yo le contesté, bueno, yo no sé por qué tú utilizas una palabra tan fuerte como es odiar, porque no es odiar lo que tenemos. Es que nos damos cuenta que ellos fueron mentirosos. Y que la Biblia todo es mentira. Y que la Biblia es una salta de inmoralidad. Y que lo único que dice es mentir y mentir y mentir. Entonces tú tienes que creerle en eso. ¿Y por qué tú estás creyendo en eso? Nosotros creemos en la verdad, en la eterna verdad. Número 13. La duración del castigo. Ese castigo que tú estás sufriendo está subordinado a la mejora del espíritu culpable. ¿Y por qué yo menciono todo esto? Porque viene con lo que se llama el arrepentimiento. Porque tiene que haber 3 cosas. Arrepentimiento, expiación y el final, ¿cuál es? Reparación. Y la expiación es que tú te enfrentes y reconozcas la falta que tú cometiste. Reconozcas lo que estás sufriendo y que lo repares. Porque si tú reconoces que tú fuiste muy orgulloso y que ahora no lo eres, estás en la expiación. Pero si tú reparas eso y ya no trabajas en la parte de la expiación, porque ya sabes que eso fue lo que hiciste mal, y sigue siendo egoísta, orgulloso, materialista, pues entonces no hay reparación todavía. Número 13. La duración del castigo está subordinada a la mejora del espíritu culpable. No se pronuncia contra él ninguna condena por un tiempo determinado. Lo que Dios exige para poner término a los sufrimientos es una mejora seria, efectiva y una vuelta sincera al bien. O sea, que no estamos hablando de que vienes a pasar, como yo he visto personas que te pasan por el lado y empiezan a decir, no, mira que tengo que hacerle el favor a aquel, no, mira que aquel me pidió otra cosa, déjame irlo a ayudar, diciéndole a todo el mundo lo que le va a hacer de ayuda a las demás, para que se den cuenta que es una persona buena, un hipócrita lo que es. Y eso a mí me revuelca el estómago, fíjate, porque yo no te lo está diciendo para que yo crea que ella es una persona buena. Pero ¿por qué habla por detrás de la gente? ¿Por qué calumnia a los demás? ¿Por qué miente? De ese modo el espíritu es siempre árbitro de su propia suerte. O sea, cuando a ti te pasa algo que tú estás sufriendo y no sabes de dónde es que viene, tú te conviertes en árbitro. Porque tú vas al médico, el médico te dice una versión, te vas al cura, te dice otra versión, te vas al sacerdote, te dice otra cosa, y cuando tú vienes a ver, todo el mundo opina y tú no opinas en nada. ¿Y qué dice? De este modo, el espíritu es siempre árbitro de su propia suerte. Puede prolongar sus sufrimientos por su perseverancia en el mal, endulzarlos y abreviarlos por unos esfuerzos en hacer el bien. O sea, cuando empiezas a hacer el bien y no te importa la parte material, pero que quieres hacer el bien a la persona sin que la persona lo sepa, tú estás trabajando en la reparación de esa falta. ¿Cómo es que yo liquido las deudas? De esa manera. Dios, que es justo, castiga el mal mientras existe.
cesa de castigar. Y cuando habla de castigar, Dios no castiga ni premia. El castigo que puede decirse que Dios da es lo que te toca a ti sufrir por lo que tú hiciste. Se constituye un castigo y Él lo permite. Pero no es porque te castigue por eso, es porque tú te lo mereces. Esto es una sustancia de lo que estamos hablando. Cuando el mal no existe, ya se acabaron las pruebas. Ya tú no estás haciendo mal a nadie. O si se quiere, siendo el mal moral por sí mismo una causa de sufrimientos, este dura tan largo tiempo como el mal subsiste. O sea, no puedes hacer el bien mientras existe el mal, mientras le desees mal a los demás, mientras te escondas de los demás, mientras murmures, mientras digas mentiras. Mira, te están llamando por teléfono, dile que no estoy, tú estás ahí. Eso es un mal, que entonces nunca vas a poder salir de eso, por no enfrentar a la persona. Mira, yo estoy aquí, ¿qué pasó? Mira, que me préstame tal dinero. No lo tengo. Mira, llévame mañana a Ponce. No, es que no puedo, tengo un compromiso. Usted dice la verdad. Entonces, la intensidad de ese mal que te está afectando y te duele, ¿verdad? Disminuye a medida que el mal se debilita. Ya mientras tú vas haciendo el bien y te vas conformando con lo que tienes, no ostentando nada, pues entonces la cosa va mejorando. El número 14 dice: estando subordinada la duración del castigo a la mejora, resulta de esto que el espíritu culpable, que no se mejorará nunca, sufriría siempre, y que para él la pena sería eterna. Hay espíritus que dicen: ay, que esto yo voy a seguir sufriendo toda la vida. Esas personas que te hablan en esos términos tan negativos, de que yo he sufrido esta vida y no me canso de sufrir, quiere decir que a mí me va a tocar sufrir siempre. Ese espíritu no está adelantado, no está adelantando. Él mismo se está clavando los clavos del ataúd, porque él mismo dice que no va. Entonces, si es así, pues ese pensamiento de ese espíritu, lo dice la codificación, es eterno, porque nunca va a poder salir. Se convenció de que tenía que sufrir. ¿Y quién enseña eso? Divaldo Franco y Chico Xavier. ¿Y por qué, Franco, usted dice eso? Porque ellos enseñan lo que es la teología del sufrimiento, que viene de Francisco de Asís, de los años 1200 por allá. Ese es el espíritu que ellos siguen ahí en Colombia y le ponen a casas espíritas Francisco de Asís. Es un espíritu que lo único que enseña es sufrimiento, porque tenemos que sufrir como Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el pensamiento de los religiosos católicos, de los que se meten en monasterios, las monjas, los curas que supuestamente deben cumplir con el celibato. Ellos tienen que darse y lacerarse porque ellos tienen que sufrir como Cristo. Jesús no vino para que tú sufrieras como Él. Si a Jesús lo crucificaron los malos, cuando él no hizo nada malo. Entonces, la 15 dice nuevamente: una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es la fe. Es la de no ver el término de su situación y creer que sufrirá siempre. Y para ellos es el castigo que le merece, me parece deber ser eterno. Eso piensan los espíritus que se interrogan, que están en la erraticidad, que cuando tú hablas con ellos te dicen de ese pensamiento. ¿No? Yo vengo a sufrir, y siguen haciendo la maldad, y siguen siendo obsesores, y siguen siendo malvados y perversos, porque ese es el pensamiento que tienen. No hay forma de cambiar, porque yo vengo a sufrir. Para ellos es como el concepto del diablo y Satanás. Los católicos creen que el diablo nunca se va a arrepentir de lo que hace, que siempre viene a matar y a vejar a todos los demás, a castigar a los demás. Para ellos es un castigo que les parece debe ser eterno. A ellos les parece que eso es eterno. Perpetuo es sinónimo de eterno. Dícese, el límite de las
de las nieves perpetuas. Hay un refrán que dice, esas nieves son perpetuas. Ahora no, ahora con lo que hizo Trump y todos estos bambalanes que no le pusieron atención a lo que se llama el calentamiento global. Se están derritiendo esas nieves que decían los espíritus. Dícese el límite de las nieves perpetuas, los hielos eternos de los polos. También se dice el decretario, dice cretario, no sé si la palabra está bien escrita, decretario perpetuo de la academia, lo cual no significa que le será perpetuamente, sino por un tiempo limitado, ilimitado. Eterno y perpetuo se emplean pues en el sentido de indeterminado. En esta acepción puede decirse que las penas son eternas si se entienden que no tienen una duración limitada. Eternas son para el espíritu que no ve su fin. Y el 16, que te lleva entonces al tema de hoy. El 16 dice, el arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora, pero no es suficiente. Es precisa aún la expiación y reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. El arrepentimiento endulza los dolores de la expiación, puesto que da la esperanza y prepara los caminos de la rehabilitación. Pero solo la reparación puede anular el efecto destruyendo la causa. El perdón es una gracia y no una anulación. Entonces te va el 17 que te habla de que el arrepentimiento puede tener lugar en todas partes y en cualquier tiempo. Es el 17. Si es tardío, el culpable sufre mucho más tiempo. Consiste la expiación en los sufrimientos físicos y morales que son consecuencia de la falta cometida, sea en esta vida o cualquiera o después de la muerte, en la vida espiritual, sea en una nueva existencia corporal, hasta que queden borradas las huellas de la falta. O sea, que la enseñanza del día de hoy es que tú tienes que entender que toda falta cometida para poderla liquidar, cuando yo sé que liquida esa deuda, Fran, cuando tienes arrepentimiento, y sabemos que para tener arrepentimiento tienes que tener remordimiento, si no, no hay arrepentimiento. Cuando expías esa falta, eras egoísta, ahora no quieres ser egoísta, detesta a los egoístas. ¿Y cómo la repara? No siendo egoísta. Entonces ahí se le da término a todo eso. Entonces yo entiendo que esos tres conceptos aplicados a tu vida, cuando tú vienes al espiritismo, que por primera vez te das cuenta que hacerle bien a los demás es lo correcto, en ese momento tú empiezas ese camino de progreso en el espíritu, de adelanto en el espíritu, porque dice también, como dijimos anteriormente, que tú no vas a seguir padeciendo y reparando la misma falta en este planeta o en cualquier otro. Quiere decir que en el momento que ya tú eres bueno y te sientes que eres bien, que haces bien y que sientes que el espiritismo es lo correcto y le haces bien a los demás, ya tu espíritu está adelantado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ay, mira cómo el espíritu me habla. Cada vez que tú haces una oracióncita, papá, se mueve el mundo entero. Se paran los huracanes. A mí me ha pasado. Ustedes saben que eso nos pasó hace unos años, que paramos un huracán ahí en Miami y teníamos una preocupación de que no se metiera porque no siguiera haciendo daño, y se detuvo el huracán. Nadie lo entendía. O cuando oramos por Rusia, que Rusia iba a aplastar a Ucrania, dijimos a las 11 de la noche del día 24, el día 24 o el día anterior 23, de que no pudieran ir por encima de ese pueblo, que yo decía que estaba indefenso. Y cuando yo vi eso en la mañana, Dios mío, pero eso fue lo que me dijeron los espíritus. Pero no es porque me lo haya dicho a mí.
y que nosotros hiciéramos una oración, es que cuando tú llegas al convencimiento de que tú estás haciendo bien y tu espíritu está adelantando, de la misma manera que a ti te pasa eso, le pasa a Mabel, le pasa a Cachorrito, le pasa a María, le pasa a Pedro, le pasa a todos aquellos que están caminando por el camino del bien. Entonces no solamente es una oración que llega y sale de los labios y el pensamiento de nosotros aquí, sino de todas partes del mundo que tienen pensamientos igual que nosotros, que no los conocemos. Entonces es poderosa la oración. Entonces el que viene a decir que se va a acabar el mundo y todas las cosas, no, porque Dios no lo permite, porque hay gente buena como nosotros, que nos sentimos que somos espiritistas verdaderos, que no lo vamos a permitir, ni Dios lo va a permitir tampoco. Entonces, esa reparación, que sabemos que va después de la expiación, porque la expiación lo que hace es un descubrimiento de prueba. Vamos al juicio, vamos a sacar las pruebas. ¿Cuáles son? Ah, esto fue, mató a fulano, ¿dónde están las pruebas? Okay. Vamos a reparar eso. Y cómo los sentencia, para que sufra lo mismo que hizo sufrir al otro. Entonces la reparación consiste en hacer bien a aquel a quien se hizo malo, se hizo mal, se le hizo daño. Aquel que no repare en esta vida las faltas cometidas por impotencia o falta de voluntad en una existencia anterior, se hallará en contacto con las mismas personas a quienes habrá perjudicado y en condiciones escogidas por él mismo, que le faciliten probarles la buena voluntad de hacerles tanto bien como mal les había hecho antes. Eso yo no lo puedo digerir en mi mente, porque si yo le cometí faltas en una persona hace 2000 años, en una encarnación anterior, yo no me acuerdo, por el olvido del pasado, cómo el sistema justo de Dios pone ese mismo espíritu a vivir el mismo tiempo mío para que yo pueda expiar eso con ese a quien agravé. Y yo quiero que tú le eches mano a esto, porque esto no lo entiende todo el mundo. Ninguna de las religiones te lo predica. Nadie. Solamente el espiritismo. Que vas a reparar la falta con aquel a quien agraviaste. Vas a expiarlo, ¿verdad? Te arrepentiste. Pero lo reparas no con cualquiera que tenga una situación similar. Va a ser con la misma persona a la cual tú le faltaste en el pasado y que no sabes cuál es. Si fue un hermano tuyo. Pues mira, yo uso esto de regla. Yo tengo que amar a todo el mundo. Cuando yo trabajaba estaba en la universidad terminando mis carreras de ingeniero y de una maestría que hice en negocios, yo dedicaba mi tiempo, lo sentía de mi corazón, no era espiritista, a ayudar en el Salvation Army. Entonces ellos me daban comida para mi familia y me pagaban por ese trabajito. Yo tenía 5 trabajos a la misma vez. Cuando yo llegué allí el primer día, en la cocina había una señora negra. Y yo le caí mal y ella me cayó mal. Y no nos podíamos llevar. Y entonces cuando yo me sentaba a la mesa, ella se iba. Pero una cosa bien terrible. Y yo le pedí a Dios, ayúdame a que esta persona yo la ame. Esas palabras salieron de mi mente. ¿Qué fue lo que pasó? La persona de mi existencia que yo más he amado es esa persona. La amé tanto y tanto y tanto, y ella me amó y me amó tanto, que nos veíamos y empezábamos a llorar los dos. Eso fue de momento. Yo la odiaba y ella me odiaba. Pero cuando yo decidí que la quería amar, ella me amó también. Y no me puedo olvidar las veces que le hice bien y las veces que ella me hizo bien a mí. A mí y a mi familia. La amé profundamente y todavía lo tengo clavado en mi corazón, el amor que yo sentí por esa señora, que no hablaba español, una negrita, era cojita. Ahí yo demuestro que eso, me encontré con esa persona que yo no me esperaba encontrármela, no era de Puerto Rico, era en Estados Unidos, y que yo le empecé a amar y que le hice bien a ella, a tal punto que llorábamos cada vez que nos veíamos. ¿Y cómo es eso? Eso es espiritual. De eso es lo que se trata, la reparación. Y con esto termino. Cumpliendo los deberes descuidados o desconocidos, las misiones en que se ha faltado, practicando el bien en contra del mal,
el mal hecho anteriormente. Esto es siendo humilde. Si antes era orgulloso, dulce, si era duro, caritativo, si era egoísta, benévolo, si era malévolo, laborioso, si era perezoso, útil, si era un inútil, sobrio, si disoluto, si era un borracho, de buen ejemplo, si él era malo, etc. Así es como el espíritu progresa aprovechando su pasado. Hay un comentario de Allan Kardec que dice: la necesidad de la reparación es un principio de rigurosa justicia que puede considerarse como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Es una doctrina que ninguna religión ha proclamado aún. Búsquense ustedes. ¿Qué religión le predica esto? Solamente el espiritismo. Sin embargo, algunas personas la reclaman porque la rechazan, porque hallarían más cómodo borrar sus malas acciones con un sencillo arrepentimiento. Perdóname, no lo pensé. Eso es sencillo, eso es fácil, pero eso no repara el mal que hiciste. Pero no cuesta más que palabras ayudadas por algunas fórmulas, libros libres, son de creerse satisfechas. Más tarde verán si esto les basta. Pregúntale si ese principio no está consagrado por la ley humana y si la justicia de Dios es inferior a la de los hombres. Se darían por satisfechos de un individuo que, habiéndosele arruinado por abuso de confianza, se limitase a decir que lo siente infinitamente. Con eso nada más. ¿Por qué retroceden ante una obligación que todo hombre honrado se cree en el deber de cumplir en la medida de sus fuerzas? Cuando esta perspectiva de la reparación se inculque en la creencia de las masas, será un freno mucho más poderoso que el del infierno y el de las penas eternas, porque se refiere a la actualidad de la vida y el hombre comprenderá la razón de ser de las circunstancias penosas en que se encuentra colocado. Quiere decir que se necesitan 3 cosas para tú liquidar las deudas del pasado. Primero es arrepentimiento. Segundo es expiación. Que pases por lo mismo que le hiciste pasar a otro. Esa es la expiación, el mismo sufrimiento. Y la reparación es que cambies de actitud. Si eras malo,